Ya, sí, señor. Ya entonces estamos grabando y estoy compartiendo mi pantalla. Buenos días, soy Luis David Moreno, soy fellow de Medicina Vascular. El día de hoy eh, vamos a hablar acerca de la trombosis de la vena renal. Este es el contenido de la charla. Primero vamos a hablar algunas generalidades. También vamos a dividir entonces en tres escenarios. El primero sería el asociado al síndrome nefrótico. El segundo, la relación con el trombo tumoral. Y tercero, el trombo de la vena en el injerto renal. Para finalmente dar unas conclusiones. Lo primero es que definimos esa trombosis de la vena renal como una obstrucción parcial o completa de la vena renal principal o sus ramas, por bien sea un trombo blando o por la invasión endoluminal de un tumor. Este es un evento trombótico infrecuente dado su sitio inusual. Veo que no se está proyectando mi pantalla. Perdón. Ahora sí. Listo, listo, gracias. Entonces ya decíamos, se trata de un caso de un evento trombótico en un sitio inusual, bastante infrecuente, y las causas de esta trombosis van a depender principalmente del grupo etario que se ha afectado. Principalmente en el recién nacido y en la primera infancia, vamos a ver que la principal causa sería la contracción de volumen y las trombofilias hereditarias. En el adulto guarda relación principalmente entre la segunda y la cuarta década con el síndrome nefrótico, y en el adulto mayor con la enfermedad neoplásica. Para recordar entonces la anatomía de la vena renal, principalmente debemos nuevamente conocer que la vena renal izquierda es hasta 3 veces más larga que la derecha, lo cual hace que sea un poco más probable que se den los eventos trombóticos en esta. El 20% de la población general tiene dos o más venas renales, y el 25% de estas venas tienen un recorrido retroaórtico o circunaórtico. Y esto es importante teniendo en cuenta entonces que cuando pasa por delante de la aorta y justo debajo de la arteria mesentérica superior, esta puede llegarse a comprimir, generando entonces síntomas como dolor abdominal, hematuria, congestión pélvica en la mujer y varicocele izquierda en el hombre, y eso posiblemente por un síndrome de cascanueces. Cuanto a la epidemiología de la trombosis, vemos que se ha escrito un rango bastante amplio que va desde el 5% a más del 60% de los eventos trombóticos. Y estos factores son explicados principalmente por la selección de pacientes. ¿En qué pacientes yo estoy haciendo este estudio? Principalmente en los pacientes con glomerulopatía primaria, dependiendo entonces también del subtipo histológico. También si se trata de una trombosis sintomática o asintomática, y el método diagnóstico utilizado va entonces a tener un componente de sensibilidad diferente. Vemos entonces que esta es la primera cohorte y más larga que se ha hecho de los pacientes con trombosis de vena renal. Se hizo en la Clínica Mayo desde 1980 hasta el 2000, donde se encontró que la edad media de los pacientes afectados era de 55 años, el 35% eran mujeres, y el seguimiento medio de esta población fue de 42 meses. Se documentaron 218 trombosis, de los cuales el 66% eran secundarios a una enfermedad neoplásica, y el 73% de esta neoplasia era por carcinoma de células renales. También se encontró que uno de cada 5 pacientes tenían de base un síndrome nefrótico, y era primario, y principalmente la nefropatía membranosa era la que con mayor frecuencia afectaba a esta población. Entonces que hay 3 picos de presentación que describen en los menores de 10 años, principalmente la deshidratación, las tromofilias hereditarias y el tumor de Wilms. Serían las que más afectan a esta población. Entre la segunda y la cuarta década dijimos que el síndrome nefrótico, y después de los 60 años es la enfermedad oncológica quien con mayor frecuencia explica la trombosis. En el 43%, la vena renal más afectada fue la izquierda, seguido por un compromiso bilateral, y también por el compromiso de
la vena renal izquierda cuando se extiende a la cava inferior. Mucho más frecuente por debajo del 5% cuando esta se extiende cranealmente hacia la aurícula derecha o hacia abajo, hacia las ilíacas, realmente estando por debajo del 5%. En cuanto a la etiología, eso depende entonces de los factores que se relacionan con los componentes de la tríada de Virchow. Principalmente entonces vemos que en cuanto al síndrome nefrótico van a ser explicados por un componente de alteración que lleva a la hipercoagulabilidad y principalmente en cuanto a las lesiones por compresión, por un fenómeno tumoral o por un trauma o iatrogénico después de un trasplante o por una punción durante una venografía, van a ser explicados principalmente por una lesión endotelial y por la estasis venosa. Es importante acá resaltar en la cohorte que veíamos porque 62 de 116 pacientes con carcinomas de las renales se les documentó en la patología quirúrgica trombotumoral. Y es importante entonces decir que en la trombosis de vena renal asociada a cáncer parece que está más influenciado un factor local que genere disfunción endotelial que la hipercoagulabilidad que puede ser inducida por cualquier neoplasia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos que eso depende de la fase pues, de la evolución en que estamos documentando la trombosis. Si es aguda, principalmente estas serían las etiologías más frecuentes y las manifestaciones clínicas que con mayor frecuencia encontramos sería el dolor en flanco, la hematuria macroscópica y la anorexia. También podemos encontrar hematuria microscópica, elevación marcada de la LDH que no se encuentra elevada paralelamente con las transaminasas. Hay un aumento del tamaño renal y también de una proteinuria aislada. En esta otra cohorte se encontró que un 50% de los pacientes podría tener deterioro de la función renal y hasta un 5% de ellos requerir diálisis. Sin embargo, cuando esto llega a ocurrir, principalmente debemos pensar en que se trate de una trombosis de renales bilateral o que es un paciente monorreno. La creatinina media de estos pacientes fue de 1.5 miligramos sobre decilitro y cerca del 10% tiene una creatinina mayor de 2. Generalmente estos pacientes cursan con una proteinuria en un rango subnefrótico que es autolimitado hasta que dure el episodio nefrótico y hasta el 22.5% llegan a tener una proteinuria en rango nefrótico, pero también lo que hay que resaltar es que una proteinuria aislada no necesariamente significa una glomerulopatía, sino que puede ser explicada por el fenómeno trombótico venoso. En cuanto a las manifestaciones clínicas, recordar que es un inicio más insidioso, generalmente sintomático, y algunas veces las documentamos es cuando estamos haciendo estudios de extensión en un cáncer renal o en un síndrome nefrótico o en embolia pulmonar, teniendo en cuenta que en los pacientes con nefrótico que hacen TEP, cerca del 10 al 30%, pues más bien los pacientes que tengan nefrótico y tienen trombosis de vena renal, el 10 al 30% tendrán TEP diagnosticado por una gamografía de ventilación perfusión. El primer escenario que vamos a estudiar es la relacionada con la enfermedad glomerular. Y partimos entonces con esta cohorte de 256 pacientes con síndrome nefrótico, en el que se le hizo el seguimiento y se encontró una incidencia acumulada de enfermedad tromboembólica venosa del 11%, teniendo entonces una trombosis de vena renal aislada en el 14% de los pacientes y que era combinada la trombosis renal con embolia pulmonar en el 3%. La mediana de seguimiento fue de 4 meses y lo que sí ellos resaltan es que el 62% de los pacientes con nefrótico desarrollan el evento trombótico en los primeros 6 meses y el 98% lo hacen en el primer año. También acá ellos documentan la importancia del subtipo histológico que tiene que ver con mayor frecuencia en cuanto a la presentación de la trombosis y principalmente la nefropatía membranosa es la que con
mayor probabilidad generará un evento trombótico hasta un 60%, seguido por la glomerulonefritis membrano-proliferativa en el 40%, seguido por la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la enfermedad de cambios mínimos, siendo esta última menos frecuente. Sin embargo, también vemos que los pacientes que tengan una glomerulopatía primaria y un evento de trombosis venosa renal van a tener una peor sobrevida, y esto pues mucho peor en los pacientes con nefropatía membranosa, lo que podría llegar a explicar la trombosis de la renal en estos pacientes generalmente no ocurre por la presencia aislada de un factor desencadenante, sino que requiere de varios, por lo cual consideramos que esto tiene pues un origen multifactorial. Y es que para algunos autores el síndrome nefrótico puede ser considerado como una trombofilia adquirida, ya que desarrolla un desequilibrio hemostático y va a generar al final un entorno protrombótico, principalmente alterando las vías de la coagulación, aumentando entonces factores protrombóticos y depurando factores anticoagulantes naturales con la antitrombina 3 y la proteína S principalmente. También va a alterar las vías de la fibrinolisis, disminuyendo las concentraciones de plasminógeno, y también una activación irregular y agregación de las plaquetas. Entonces vemos que en un paciente que tenga un nefrótico tiene una permeabilidad aumentada de la membrana basal glomerular, lo cual permite que se dé la pérdida urinaria de simógenos y de, como decíamos, anticoagulantes naturales, por un lado, y también en mayor proporción que se pierda albúmina por orina. Una vez nos encontramos en un entorno de hipoalbuminemia, entonces lo que va a haber es, por medio de un feedback positivo, un incremento de la síntesis hepática de factores protrombóticos como el fibrinógeno, el factor 5, el 7 y el 8, lo cual con la agregación plaquetaria aumentada de estos pacientes vamos a tener un ambiente de hipercoagulabilidad. En este otro estudio se encontró entonces que el 28% de los pacientes con nefrótico presentaban un evento trombótico, y que el 80% de ellos lo presentaba a 6 meses. Y cuando evaluaron entonces el grado de albuminemia y proteinuria, se encontró que en el análisis univariado estas dos paraclínicos se asociaban con mayor riesgo de enfermedad tromboembólica. Sin embargo, cuando ellos corrieron el análisis multivariado, se encontraron que no eran predictores independientes de riesgo para hacer una trombosis. Y acá lo que nos está diciendo es que no solamente se requiere de una hipoalbuminemia, una proteinuria pues en un alto rango, sino que se requiere de otras manifestaciones clínicas que más adelante vamos a ver. Pues entonces que dentro de esa fisiopatología se encuentra esa disfunción fibrinolítica a causa de disminución del plasminógeno y de inhibidores de la fibrinolisis. Y es importante acá resaltar que lo que se cree de por qué la nefropatía membranosa es la que se relaciona con mayores eventos trombóticos y por ende la que mayor trombosis renal hace, posiblemente por los anticuerpos antienolasa que inhiben la fibrinolisis, ya que se ha visto que estos pacientes aumentan 6 veces más el inhibidor de la activación del plasminógeno cuando se compara con otras glomerulopatías diferentes a la nefropatía membranosa. También vemos que los pacientes con nefrótico, el 72% de ellos muestran en su superficie mayores concentraciones de P-selectina y CD63 que guardan relación con la activación plaquetaria, y un entorno donde hay hiperlipidemia y depresión intravascular como un síndrome nefrótico aumentará mucho más entonces la hipercoagulabilidad de estos pacientes. Y no solamente por esta parte de ese nuevo ambiente hipercoagulable, sino que también se ha visto que los pacientes con nefrótico tienen predisposición a mutaciones y a polimorfismos de nucleótido simple asociados a trombofilia hereditaria y síndrome nefrótico. Vemos que cuando un paciente tiene 2 o más mutaciones, así sean heterocigotas, el riesgo de un evento trombótico es 9 veces mayor, incluido en la trombosis de vena renal, y no solamente es mayor, sino que se presenta este evento más rápido en comparación a aquellos pacientes que no tengan estas mutaciones. El diagnóstico, como vemos en el síndrome nefrótico, es más incidental
y asintomático, ya que estos pacientes tienden a tener un curso más crónico y generalmente hacemos el diagnóstico es porque estamos haciendo la búsqueda de otros componentes en el síndrome nefrótico. Sin embargo, ¿en qué pacientes debería yo evaluar con imágenes? En aquel paciente con nefrótico que sospecho una trombosis de la vena renal completa en un cuadro agudo que presente uno o más de los siguientes hallazgos: que tenga un dolor abdominal que no sea claramente explicado por otra patología, que tenga además hematuria macroscópica o que tenga un aumento de la creatina que tampoco tenga otra explicación. Sin embargo, no se recomienda hacer una vigilancia rutinaria a los pacientes que tengan nefrótico para hacer el diagnóstico de una trombosis de vena renal, teniendo en cuenta que esto expone a los pacientes a radiación ionizante y a contraste yodado. También, a pesar de que yo encuentre un estudio negativo, eso no quita la probabilidad de que a futuro este paciente pueda desarrollar ahora sí un evento trombótico en la vena renal, por lo cual entonces se expone al paciente a estudios secuenciales y también que no existen datos que demuestren un beneficio en cuanto al diagnóstico de una enfermedad oculta. Y si este paciente presentó TEP, recordemos que los pacientes con nefrótico pueden debutar con TEP, entonces tampoco es útil evaluar si estos pacientes tienen TEP, ya que no se puede mostrar que ese trombo fue originado de una vena renal, ya que muchos de estos pacientes también tienen TBP en los miembros inferiores y también una trombosis pulmonar diferente pues, a un fenómeno embólico puede ocurrir en un síndrome nefrótico severo. También un paciente que tenga un nefrótico que ha desarrollado un evento trombótico realmente será tratado con anticoagulantes y no cambia como tal el tratamiento a pesar de que se diagnostique una trombosis de la vena renal. En cuanto a los métodos diagnósticos, generalmente vamos a seleccionarlos según la tasa de filtración glomerular. Si es mayor de 30, se sugiere realizar una angiotomografía de los vasos renales. Principalmente es un estudio no invasivo, rápido, de amplia disponibilidad, menor costo cuando se compara con la resonancia y una sensibilidad y especificidad bastante buena. Encontraremos como hallazgos directos el defecto de llenado intraluminal de la vena renal y como hallazgos indirectos el aumento del tamaño renal, dilatación venosa, que esté demorado, que no haya una opacificación del sistema colector o que exista nefrograma persistente. También evalúa la compresión, el sistema arterial y podríamos entonces llegar a distinguir entre un trombo blando y uno tumoral, que ya más adelante vamos a ver. Si la tasa de filtración está por debajo de 30, queremos evitar el contraste yodado. Una muy buena alternativa es la angioresonancia, tiene un muy buen rendimiento diagnóstico y también el acuerdo interobservador es bastante bueno, de 0.99. Sin embargo, pues por sus costos, la no disponibilidad y de pronto hacer un estudio un poco más engorroso de practicar no sería el gol estándar. En cuanto al Doppler de renales, realmente la sensibilidad no es muy buena y esto se basa en un estudio de muy pocos pacientes, pero tenemos una sensibilidad del 40% y una especificidad del 47% cuando se compara con la venografía renal, que sería el gol estándar. El criterio de evaluación acá solamente fue los cambios en el Doppler espectral cuando se evidenció ausencia o inversión del flujo de fin de diástole a nivel arterial y también en el color cuando existía pérdida del flujo pues, venoso de estos pacientes. Sin embargo, tenemos muchas limitaciones al tener alta dependencia del operador, una ventana acústica generalmente limitada, difícil visualización directa del trombo y que también puede pasarse por alto una trombosis parcial o crónicas. En cuanto al tratamiento en estos pacientes, recordar que como todo evento en cualquier lecho, estos pacientes requerirán manejo anticoagulante y el que tiene mayor estudio y menciona a estos pacientes es la warfarina. Más adelante vamos a ver por qué. Generalmente se da por 6 a 12 meses o el tiempo
que dure el paciente en un episodio de síndrome nefrótico. Sin embargo, acá las guías CADIGO, perdón, de 2021, ellos hacen mención también del papel de la anticoagulación profiláctica en los pacientes de muy alto riesgo trombótico, que serían aquellos que tienen una hipoalbuminemia debajo de 2 o 2.5 miligramos sobre decilitro, dependiendo entonces de el método como se midió la albuminemia, y que tenga alguno de los siguientes eh, pues condiciones: que tenga una proteinuria mayor a 10 gramos día, que tenga un índice de masa arriba de 35, que tengan falla cardíaca NIJA 3 o 4, que tengan una exposición reciente a una cirugía ortopédica abdominal mayor, o que tengan una inmovilización prolongada. Sin embargo, en esos pacientes, como todo, cuando vamos a iniciar una anticoagulación, debemos valorar el riesgo de sangrado. Si es muy alto riesgo, si tiene contraindicaciones absolutas para la anticoagulación, no se debe dar el manejo. Sin embargo, cuando el riesgo es bajo, ellos sugieren evaluar por medio de un score que ellos mismos realizaron y validaron en pacientes con nefropatía membranosa, que recordemos que es la que tiene un perfil de mayor riesgo trombótico, para definir qué tanto me previene un evento trombótico mientras no aumente yo el riesgo de sangrado. Entonces hay varios escenarios para dar anticoagulación profiláctica a sus pacientes. La primera es en aquellos que van a ser expuestos a un factor transitorio mayor, como una cirugía o una hospitalización. Ahí entonces la heparina de bajo peso molecular o la no fraccionada es la que con mayor frecuencia utilizamos. El segundo escenario es en aquel paciente que tiene un muy alto riesgo trombótico basal, pero pues no va a ser llevado a un procedimiento o una factor de riesgo transitorio mayor. Acá entonces valoramos con esa herramienta cuál sería su riesgo de sangrado. Si es bajo, la idea pues que ellos proponen es indicarles warfarina, y si es alto riesgo de sangrado, entonces debemos evaluar el riesgo cardiovascular de estos pacientes, ya que se ha visto que los pacientes que tienen glomerulonefritis confirmada por biopsia tienen un riesgo 2.5 veces mayor de riesgo cardiovascular en comparación a la población sana. Y estos pacientes, entonces, si tienen un Framingham mayor a 20% de eventos en 10 años, podría llegarse a considerar la aspirina. Pero entonces, como les decía, la warfarina en estos pacientes, ¿qué tan seguro es? Teniendo en cuenta que la absorción intestinal llega a ser hasta el 95% y la unión a proteínas al 99%. Realmente es que utilizamos este fármaco porque es con el que mayor experiencia hemos tenido. Es el único con datos observacionales en síndrome nefrótico y que puede ser monitoreado objetivamente con el INR. Y pues hay datos contradictorios con los DOACs. Generalmente utilizamos dosis un poco más altas, dosis semanales, en comparación a pacientes sin síndrome nefrótico. Y decíamos entonces que la evidencia con los DOAC realmente no es muy fuerte, y en un ambiente que tiene hipoalbuminemia, proteinuria masiva, alteraciones en la depuración renal, se ha visto que hay pues modificación en la pérdida urinaria de las proteínas transportadoras y también cambios en el volumen de distribución. Teniendo en cuenta también que estos DOAC también se encuentran altamente unidos a proteínas, y también hay eliminación renal parcial. Este fue un estudio fase 1A que evaluaba principalmente las características farmacocinéticas en los pacientes con nefrótico. En la figura A nos está mostrando entonces que acá en rojo los pacientes con nefrótico tienen un menor pico de apixaban total. Esto es explicado por una mayor pérdida urinaria de la fracción ligada, por ende menor exposición al fármaco, y por eso se cree que habría menor eficacia. En la figura B, entonces lo que estamos viendo es que hay una mayor fracción libre del apixaban, lo cual incrementa el riesgo de sangrar a esta población. Sin embargo, en la figura D vemos que los niveles de antifactor 10A son comparables en la población sana
lo cual podría también darnos luces que puede ser un medicamento útil para prevenir eventos tromboembólicos en esta población. Sin embargo, no se ha explorado con una fase 2 o fase 3 en esta población los DOAC. Solamente tenemos estudios retrospectivos y este es uno de ellos. Cuando evaluó entonces la prevención que se podía obtener con los DOAC o con warfarina en los pacientes con síndrome nefrótico, vemos que 26 pacientes recibieron DOAC y 31 warfarina, y acá sí vemos que estos pacientes, pues el DOAC no fue inferior para reducir un evento trombótico incidente versus la warfarina, y si vimos un beneficio en los DOAC, ya que tenían menores tasas de sangrado no mayor. Sin embargo, cuando uno revisa el suplemento de este estudio, encontramos que efectivamente los pacientes que tenían un perfil trombótico mayor, dado por un subtipo histológico de alto riesgo como la nefropatía membranosa, se encontraban principalmente en el grupo de la warfarina. En cambio, los pacientes que tenían enfermedad de cambios mínimos estaban en el brazo del DOAC. Por ende, pues con esto no podemos tomar decisiones para utilizar un DOAC como medida preventiva. Y un estudio también, que fue una cohorte, que es la Glomerulonephropathy. Principalmente habla de cómo estamos haciendo la prevención con anticoagulación o no de los pacientes que tienen riesgo trombótico por síndrome nefrótico. Y esto entonces sí nos mostró que solamente el 6% de los pacientes con nefrótico llegaban a recibir anticoagulación profiláctica, en el 38% con DOAC, 38% con warfarina. Básicamente esto pues era como un estudio de la vida real, y vemos que era solamente el 12% de los pacientes con nefrótico y muy alto riesgo trombótico, o sea, aquellos que tenían una albuminemia por debajo de 2 miligramos sobre decilitro, recibían la tromboprofilaxis. Y ellos entonces dicen que más o menos el 50% se ciñe pues a las guías CADIGO 2021, y ellos demuestran que el 16% hace una actuación discordante a lo que dice la guía. ¿Qué quiere decir? Que estamos frente a un paciente muy alto riesgo trombótico y bajo riesgo de sangrado, y aún así estos pacientes no están recibiendo la anticoagulación profiláctica. Pero entonces, ¿qué encontraron ellos en sus resultados? Es que de todos los eventos o episodios de síndrome nefrótico, solo el 1.3% de ellos presentó un evento tromboembólico. Uno de esos 5 eventos fue por una trombosis de la vena renal, y eso se encontraba en el grupo de alto riesgo, o sea, aquellos que tenían una albuminemia debajo de 2 miligramos sobre decilitro, y ninguno de estos pacientes recibió anticoagulación profiláctica. Dentro de los desenlaces de seguridad solamente se documentaron 2 episodios de sangrado digestivo, uno en warfarina y otro paciente que está recibiendo apixaban más aspirina. Acá entonces las conclusiones que nos da esta cohorte es que no estamos dando una profilaxis a los pacientes como dice cada digo. Sin embargo, entre comillas, no estamos viendo una epidemia de eventos tromboembólicos venosos, posiblemente porque estamos utilizando de manera más temprana la inmunosupresión y estamos teniendo entonces un control más temprano del síndrome nefrótico. En cuanto al segundo evento, escenario que vamos a estudiar es el del trombo tumoral en la vena renal. Vemos que es la extensión intravascular del tejido neoplásico viable entre una vena renal que puede extenderse a la cava inferior o puede subir más hasta llegar a la aurícula derecha. Esto no es un trombo fibrino plaquetario, sino que cuando está presente, este llega a cambiar el estadio tumoral, el pronóstico y las estrategias terapéuticas. Vemos que la invasión vascular se presenta hasta el 10% de los pacientes con carcinoma de células renales. El segundo cáncer que más hace trombotumoral es el hepatocarcinoma. Y bueno, las complicaciones perioperatorias se incrementan cuando existe trombo tumoral hasta un 78%, y también así la mortalidad, pero parece que no por la enfermedad neoplásica, sino porque hay mayor tasa de complicaciones perioperatorias.
La clasificación del trombo tumoral depende entonces de hasta qué nivel se encuentra documentado en la tomografía el trombo. En este caso se utiliza la N-Vecisenque, que es la de la Clínica Mayo. Decimos que cuando solamente está circunscrito a la vena renal, sería un grado 0. Cuando se encuentra en la cava inferior, pero menos de 2 centímetros o próxima a la vena renal, en los siguientes 2 centímetros sería un grado 1. Un grado 2 sería cuando esa cava inferior se encuentra ocupada más de 2 centímetros por encima de las renales, y el grado 3 cuando está por encima de las hepáticas pero debajo del diafragma, y el grado 4 cuando está por encima del diafragma. Vemos entonces que a mayor estadiaje no significa mayor mortalidad por el cáncer, pero sí mayor tasa de complicaciones y mortalidad relacionada con el procedimiento. Generalmente el 52% del trombo tumoral se encuentra limitado a las renales y el otro 48% a la cava o superior a ella. Menos del 10% se extiende por encima del diafragma. Y los objetivos por lo cual nosotros solicitamos una tomografía es para confirmar la presencia de un trombo tumoral, determinar la extensión cráneo-caudal y diferenciar si un trombo es un trombo blando o un trombo tumoral. También para evaluar la invasión de la pared vascular. Entonces, con una tomografía contrastada define la extensión y también el compromiso extravascular. La resonancia, digamos que tiene una mejor caracterización tisular y podría ser un poco más útil para evaluar cuando existe una extensión supradiafragmática. Estos entonces serían los criterios que vamos a utilizar para evaluar si un trombo en vena renal es un trombo blando o trombo tumoral. Principalmente el realce con el contraste, la continuidad de una masa que se encuentra dependiendo de un polo renal, la expansión del vaso venoso y la avidez del fluorodeoxiglucosa en el PET scan. Entonces, que un trombo blando no va a tener realce eh, anómalo en su interior. También no existirá una continuidad de una masa proveniente del riñón, y cuando lo exponemos a un PET scan no habrá captación metabólica a ese nivel. Como todo trombo venoso, en una fase aguda, ese trombo va a dilatar el vaso, y a medida que se vuelve crónico, el trombo a este nivel va a retraerse, cosa contraria que lo que pasa en el trombo tumoral, que siempre va a estar expandida la vena a ese nivel y va a tender entonces a aumentar mucho más su diámetro. Esta es la captación metabólica que hace un trombo tumoral cuando se hace un PET. Y también la venografía, que sería como el estudio de elección, sino que el gold estándar, sin embargo, poco se hace para hacer diagnóstico. Encontraríamos el signo de hilos y estrías, que es la microcirculación por dentro del defecto de llenado de la vena renal, que eso nos habla más de la reacción desmoplásica de la neoplasia. En cuanto a la fisiopatología del trombo tumoral, no solamente es mecánico, ya vimos que es lo que más predomina, sin embargo también la estasis local, la inflamación sistémica, la activación de la coagulación y la alteración fibrinolítica jugarán un papel muy importante en los pacientes con trombo tumoral. No todo paciente que tenga cáncer de células renales debutará con trombo tumoral. Sin embargo, en esta cohorte, que es la cohorte vital, se encontró que los pacientes que tenían un índice de masa mayor a 35, exposición a tabaquismo pesado, que tenían hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica, tenían mayor riesgo de presentar trombo tumoral con el carcinoma. En cuanto al tratamiento, para resumir, este es un manejo eminentemente quirúrgico. Sin embargo, cuando hay metástasis o trombo tumoral, generalmente el oncólogo inicia una quimioterapia neoadyuvante. Vemos que la supervivencia es dada por el grado de recepción que pueda llegar a ser el urólogo de estos pacientes, ya que si tenemos una resección completa, podríamos llegar a tener una sobrevida mayor al 50% a 5 años. En cambio, si es incompleta, cae drásticamente hasta el 10% a 5 años. Bueno, entonces, que no depende del grado de la invasión tumoral al sistema venoso, sino más bien si se logra una buena resección durante el procedimiento y
si hubo compromiso de linfáticos en el prequirúrgico. En cuanto a la anticoagulación del trombo tumoral, entonces vemos que per se este no tiene una indicación para anticoagular, solamente si hay trombo en otro lecho o trombo blando que está acompañando el trombo tumoral. Sin embargo, algunos sugieren que en algún momento un paciente con trombo tumoral va a presentar un trombo blando y que podría beneficiarse entonces de la anticoagulación. Y básicamente porque estos pacientes se exponen a factores transitorios mayores durante el curso de su enfermedad, ya que estos terminan recibiendo un tratamiento sistémico que incluye pembrolizumab y bien sabemos que este duplica el riesgo de trombosis a 6 meses. También como estos pacientes en su mayoría serían llevados a procedimiento quirúrgico, pues esto es una cirugía mayor que aumenta el riesgo trombótico. Entonces tomamos una revisión sistemática que se publicó recientemente de los desenlaces que tenían los pacientes que recibían anticoagulación por trombo tumoral en carcinoma de célula renal y se incluyó entonces a 659 pacientes de 6 estudios, todos de ellos retrospectivos, 5 eran cohortes y un estudio de corte transversal. Todos tenían un alto riesgo de sesgo eh, que fue moderado o alto, ya que algunos estudios incluían otros tipos de cáncer que también tenían trombotumoral o también incluían pacientes con carcinoma de célula renal que no tenían trombotumoral. Se encontró es que, bueno, los pacientes se encontraban anticoagulados al inicio entre un 3.9% al 50%, muy dispares. Generalmente tenían, en su mayoría, reciben una dosis terapéutica. En cuanto a las indicaciones, 3 estudios nos reportaron por qué recibían la anticoagulación. Un solo estudio reportó que por el trombo tumoral y uno por cualquier indicación. Lo que sí se encontró es que efectivamente aquellos pacientes que tenían que recibían la anticoagulación tenían una tasa de trombosis incidente mucho menor a aquellos pacientes que no recibían la anticoagulación. Sin embargo, el estudio de Wang acá lo que dice es que los pacientes que reciben la anticoagulación tenían mayor riesgo de presentar evento trombótico y esto puede ser más bien una confusión con un sesgo de selección, ya que los pacientes que se encontraban más enfermos y que tenían un trombo más extenso tumoral, generalmente eran los que más recibían anticoagulación en comparación a los que no lo recibían. Como sabemos, pues el paciente que recibe la anticoagulación tiene un mayor riesgo de sangrado en comparación al que no. Sin embargo, acá lo llamativo es que aún el paciente sin recibir anticoagulación tiene un muy alto riesgo de sangrado, entre el 12 y el 19%, aún sin recibir la anticoagulación, repito. Y en cuanto pues, a la mortalidad, realmente datos que no son de peso, pero no influyó la anticoagulación en la mortalidad y pues acá otro estudio sí mostró mayor mortalidad en aquellos pacientes anticoagulados, pero esto era porque eran pacientes mucho más enfermos. En cuanto a la discusión que ellos hacen, ellos se comparan es con los estudios de profilaxis antitrombótica con los DOAC, principalmente acá con el estudio Avert y Cassini, en donde ellos sí decían que el riesgo trombótico estándar de los pacientes con trombo tumoral era mucho mayor, entre el 20 y el 24%, en comparación a los que reportaron casi que generalmente pues, no excedían el 15%, por ejemplo, en AVERT el 10.2%. En cuanto al riesgo de sangrado, ellos sí encontraban que superaba el riesgo cuando se iniciaba la tromboprofilaxis. Ellos se comparan con Cassini, donde el riesgo de sangrado cuando recibían rivaroxaban fue de aproximadamente el 5%, en cambio, cuando ellos expusieron a los pacientes a anticoagulación, el riesgo de sangrado fue del 12 al 33%. Con esto ellos concluyen que la alta tasa de sangrado es un argumento pues, suficiente para no dar de manera rutinaria anticoagulación a todos los pacientes con trombo tumoral. Sin embargo, podríamos llegar a discriminar aquellos pacientes que tengan un muy alto riesgo trombótico, como por ejemplo el paciente que ya tuvo un evento trombótico previo, o aquellos pacientes que tienen una oclusión parcial o total, y los que tienen un trombo tumoral muy extenso. En cuanto a las recomendaciones de implante de filtro de vena cava, realmente
un consenso de urólogos oncólogos no recomiendan utilizarlo. Sin embargo, cuando se va a utilizar es con fines de mejorar como tal el campo quirúrgico, y esto principalmente debería ser en las, digamos, 48 horas antes del procedimiento quirúrgico, ya que después de 48 horas de haber implantado un filtro, generalmente tiende a incorporarse el tumor en el filtro y eso empeora como tal pues el desenlace operatorio. En cuanto al retiro, este debería retirarse en el intraoperatorio o en el posoperatorio inmediato. Sin embargo, también ellos describen que podría llegar a retirarse tardíamente hasta 6 meses de no encontrar trombo ni TEP. Sin embargo, esto es basado en recomendaciones de expertos y no mencionan un estudio clínico que respalde esas recomendaciones. Y es que colocar un filtro no es, primero no es sencillo y también no es exento de sus complicaciones. Vemos como complicaciones inmediatas como una angulación del filtro, un poco más tardías cuando el filtro se trombosa, lo cual es muy frecuente que eso pase en estos pacientes, ya que se encontró que las complicaciones del filtro generalmente se documentan cuando se coloca en una posición no infrarrenal, como en este caso, y cuando no tenemos una anatomía normal, como en el caso de un trombo tumoral. Esto es muy parecido a lo que se reportó en un estudio acá en 2002 en nuestro medio, en la clínica León 13, en el cual nos evaluaba las indicaciones y complicaciones del implante de filtro de cava. Eso fue en la clínica León 13 y se vio entonces que la complicación más frecuente era la trombosis de la cava y la inclinación del filtro. Y ese estudio nos habla que 76 de 196 pacientes tenían enfermedad oncológica, solamente el 47% se intentó el retiro. ¿Y por qué no se retiró? Pues el 43% tenía indicación de filtro permanente, generalmente con fines paliativos, el 29.5% por falta de seguimiento y el 6.8% por ya encontrarse un trombo adherido. El 88% de los pacientes en quienes se intentó el retiro, este fue exitoso y 3 pacientes presentaron complicaciones. Vemos que solamente el 11% de los pacientes la enfermedad oncológica provenía del sistema urinario, en el cual acá se encuentra el riñón. Sin embargo, no hay datos que ellos hayan utilizado filtro de Benacá en el trombo tumoral. Para finalizar, entonces, hablaremos de la trombosis venosa del injerto renal. Vemos que su incidencia se reporta entre el 0.1% y el 5.5% de todos los trasplantes renales, y esto explica la pérdida del injerto en más del 85% de los casos. En un estudio francés con más de 11.000 trasplantes, se encontró que el 1.6% de los trombos del injerto renal se dan principalmente en los primeros 14 días. El inicio es muy agudo, generalmente 24 a 72 horas, y la fisiopatología depende principalmente de en qué momento se da el diagnóstico de la trombosis. Generalmente, si es un diagnóstico temprano, temprano decimos los primeros 14 días del trasplante, veremos entonces que la estasis y la lesión endotelial, principalmente por manipulación quirúrgica y por, digamos, factores que son muy dependientes del procedimiento, son los que explican entonces la trombosis, y generalmente cuando una vena de un injerto renal se trombosa después de los 30 días, generalmente la hipercoagulabilidad de estos pacientes es lo que ya toma con mayor relevancia, principalmente por una trombofilia o un nefrótico que no ha sido controlado, o por el uso de inhibidores de calcineurina, que hace parte de los inmunosupresores que estos pacientes reciben después del trasplante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la más frecuente es la oligoanuria, seguida por un dolor en la fosa ilíaca, hematuria macroscópica, aumento rápido de la creatinina, que me he explicado por otra causa, y por choque hemorrágico. Acá el papel más importante sí lo tiene es la ecografía y el Doppler, ya que no utiliza contrastes. Pacientes generalmente se encuentran
invadidos con soporte vasopresor y se puede hacer entonces una ecografía de la cabecera del paciente. Tiene una alta precisión en manos de expertos y tiene una buena ventana al tener una localización más superficial. Esto también nos ayuda a evaluar el sistema venoso de los miembros inferiores. No solamente utilizamos el MOVE para evaluar si hay aumento del tamaño del injerto o hipocogenicidad del tejido, sino que también vamos a utilizar el color donde tendrá ausencia del flujo en esta vena renal, y también en el Doppler espectral encontraremos que hay una inversión diastólica, no visualización de la vena renal y una elevación de la resistencia vascular con un índice de resistencia por encima de 0,8. También entonces encontraremos que hay una inversión de la diástole en estas arterias evaluadas, que dependiendo de la morfología de la diástole, si hay de pronto un dicrotismo o una desaceleración mesodiastólica, tendrá peor pronóstico por un mayor grado de oclusión venosa. Sin embargo, cuando encontramos estas alteraciones en el Doppler espectral de estos pacientes, no quiere decir que esto es específico de un trombo de la vena renal, ya que también puede encontrarse en rechazo, una necrosis tubular aguda, un hematoma, o que hay un kinking de la vena de la arteria renal trasplantada. En cuanto al tratamiento, finalmente estos pacientes en el agudo requieren un manejo quirúrgico con una venotomía y una trombectomía, y cuando se va cronificando, va pasando de los 15 días, acá cobra importancia como tal el manejo endovascular. Sin embargo, lo que ellos sí dicen es que lo que más impacta en la prevención de una trombosis de una vena, de un injerto renal, es con buenas medidas de una técnica quirúrgica, evitar una vena redundante, posicionar un injerto ipsilateral, un riñón de un donante derecho, implantarlo en el lado derecho, izquierdo en el izquierdo, un donante vivo, y que se dé una normovolemia en el perioperatorio, en postoperatorio inmediato. En cuanto a la anticoagulación profiláctica, no hay estudios sólidos y podría eventualmente considerarse en el caso de un perfil hipercoagulable o que se anastomose más de una arteria renal. Estos pacientes los pacientes que cursaban con una trombosis de esa vena del riñón trasplantado, tenían un riñón funcional después de la cirugía en un 62,5% de los casos. Sin embargo, cuando salían de la hospitalización, solamente el 8% de los pacientes que habían cursado con un trombo en la vena renal tenían el riñón viable. Por tanto, es la causa principal de pérdida del injerto. A modo de conclusiones, vemos que la trombosis de la vena renal es un tipo inusual de enfermedad tromboembólica. En el adulto generalmente se relaciona con enfermedad glomerular o con cáncer. La reducción de la enfermedad trombótica, incluyendo la trombosis de la vena renal en la enfermedad glomerular, va más allá de la anticoagulación profiláctica, y es que sacar pronto a un paciente de un episodio de síndrome nefrótico parece ser una mejor estrategia, y el riesgo de prevención de enfermedad trombólica en los pacientes con trombo tumoral en hipernefroma generalmente no sobrepasa el riesgo de sangrado basal. Por tanto, la decisión de anticoagulación profiláctica en estos pacientes debe ser individualizada. Y en cuanto a la trombosis de la vena del injerto renal, es una complicación predominantemente técnica, con alta tasa de pérdida del injerto, y la intervención quirúrgica inmediata es determinante, y la anticoagulación en estos pacientes generalmente no ha demostrado eficacia. Esto era lo que les iba a compartir el día de hoy. Quedo atento entonces a sus intervenciones y sus preguntas. Muchas gracias. Pues, David, muchas gracias por la conferencia. Me parece que abordaste los temas relevantes de la trombosis de vena renal. Comentarios que yo tenga según la experiencia mía. Las trombosis de los injertos renales, de los trasplantes primarias, no son comunes. Pueden pasar por temas técnicos, ¿cierto? Porque la anastomosis quede estrecha o alguna cosa puede pasar, pero lo que yo sí vi en mi experiencia en el León 13 fueron dos casos de pérdida de injerto renal, no por trombosis primaria de la vena renal, sino por una trombosis venosa profunda de miembros inferiores, que se subió hasta el segmento ilíaco y se llevaba la desembocadura de la vena renal, porque tú sabes que
el injerto renal lo ponen en la fosa ilíaca y lo anastomosan a la vena ilíaca externa. Entonces, me tocó dos casos de pérdida de injerto renal, una TDP, una simple TDP de miembros inferiores, que se subió el segmento ilíaco y perdía el injerto. Eh, y el diagnóstico de una trombosis de vena renal de un injerto, es relativamente fácil. Por Doppler, tú lo dijiste, ¿cierto? Uno lo ve pues muy claro. El otro tema, el del trombo tumoral, también se veía con alguna frecuencia en la León 13, porque ya pues hay un servicio grande de urología y oncología, o había, y se veían pacientes con hipernefromas con invasión vascular del tumor. Yo estoy de acuerdo en que ponerle un filtro de vena cava a esos pacientes no está justificado porque el trombo generalmente coge hacia proximal en la vena cava, entonces ¿dónde vas a aterrizar ese filtro? Y probablemente va a ser un problema para la cirugía después. Y pues el riesgo embólico de eso, pues yo no lo conozco, pero no creo que sea tanto porque eso es un pedazo de tumor que está adherido al tumor principal. Pero lo que yo sí creo que es importante es ofrecerle algún tipo de terapia antitrombótica al paciente que no está sangrando o no tienen un riesgo prohibitivo de sangrado. Generalmente estos son pacientes jóvenes porque primero estamos en un contexto de cáncer, de neoplasia, ¿cierto? Y ya sabemos pues, que la trombosis se presenta con frecuencia en este contexto. Y en segundo lugar, porque además del cáncer, tenemos su tratamiento, la quimioterapia, que tú lo mencionaste, que aumenta el riesgo de trombosis. Pero hay otro concepto que conocemos que en el contexto de cáncer, una vena que se ocluye, por compresión extrínseca o intrínseca, que sería en este caso, generalmente distal a ella se va a formar un trombo blando. Entonces yo sí pienso que el paciente, yo sé que los estudios no son muchos, no es posible hacer estudios grandes pues, en una enfermedad que no es tan prevalente, afortunadamente, pero yo sí creo que como mínimo a estos pacientes, cuando no estén sangrando o no haya un riesgo preventivo de sangrado, hay que ofrecerles una profilaxis antitrombótica y obviamente también en la cirugía, pues ya de entrada tiene indicación porque todo paciente en posoperatorio de cáncer abdominopélvico tiene que recibir como mínimo un mes de profilaxis antitrombótica. Esos son los comentarios que yo tengo y dejo abierto las preguntas o los comentarios al público. Creo que sí, y pues mientras de pronto hay otra pregunta del público, lo que encontré yo en, digamos, la indicación de filtro de vena cava, esos pacientes con trombo tumoral, no es, digamos, porque hay prohibición para la anticoagulación, sino que estos pacientes, digamos que los urólogos prefieren implantar un filtro a nivel superior de la renal, digamos que abordando por una vía yugular, principalmente porque ellos hacen como un corte de los ligamentos hepáticos, una movilización del hígado donde casi que deja ver mejor la cava y como tal hacen como una cavotomía. Ellos generalmente hacen como una interrupción de la cava y permiten que el flujo inferior casi que muchas veces se vaya por el sistema de hemiácidos. Entonces, digamos que el filtro de la cava, cuando ellos lo colocan, es más como para el procedimiento y generalmente ellos ahí mismo lo retiran. Pero pues como también ahí lo mencioné, unos describían como dejarlo cuando no había cabotomía y que encima se valoraba. Sin embargo, pues eso ya es solamente opiniones de expertos. Pues en la León 3 este tipo de pacientes, obviamente muchos opinábamos, pero la cirugía generalmente la realizaba en conjunto, urología con cirugía vascular, porque el urólogo pues se dedicaba a la parte del riñón y el cirujano vascular a la parte de quitar el trombo en la vena cava. Y la conclusión o el consenso a lo que habíamos llegado, porque tampoco es que sean tan raros estos pacientes, es que no poníamos nunca filtros de vena cava. Primero porque ellos decían, los cirujanos vasculares, que les generaba dificultades técnicas durante la cirugía. Y segundo porque precisamente es un pedazo de carne ese trombo, eso en verdad no es un trombo,
Entonces, se ha considerado, de hecho, hay veces hemos tenido pacientes, me acuerdo, un paciente que tenía trombo tumoral, desde el riñón comprometía toda la cava y le llegaba hasta la aurícula derecha. Entonces ahí tuvieron que entrar incluso con el cirujano cardiovascular y hacer una cardiotomía para poder retirar toda la carga tumoral. Entonces, en primer lugar, ¿dónde vas a poner un filtro de vena cava ahí, cierto? No, no hay dónde ponerlo porque todo está ocupado. Y en segundo lugar, les dificulta la cirugía. Y tercero, pues, o sea, no estamos hablando de un trombo que se suelte y se vaya andando hasta el pulmón. Probablemente, pues podría pasar, pero parece que no es lo usual en este caso, que es un trombo, que es una extensión del cáncer, una extensión del tumor, ¿cierto? Pero pues como te digo, pues no soy el especialista en el tema y tampoco es un caso que uno vea todos los días, ¿cierto? De acuerdo, profe.